Hola, gracias por conectarse. Les voy a presentar la plataforma de datos de Fucrea, que es una herramienta desarrollada para gestionar indicadores de productivos y económicos de empresas agropecuarias uruguayas de la Federación Uruguaya de Grupos CREA. Yo soy Rafael Labuonora, es mi sitio web, por si quieren saber más sobre mí. La idea de la presentación de hoy es mostrarles un poco, presentarles a Fucrea, cómo funciona, cómo es el flujo de información de, de las empresas que son miembros de la organización, presentarles la solución y un poquito entrar en la implementación, en cómo se integran Postgres, Node.js, R con Docker y AWS para, para la solución final. Bueno, entonces FUCREA es la Federación Uruguaya de Grupos CREA. Los grupos CREA son grupos de empresas que se organizan en sectoriales por tipo de empresa. Hay una sectorial lechera de empresas lecheras, sectoriales agrícolas de empresas agrícolas y los vitícolas son todas empresas similares. Cada sectorial está compuesta por grupos. Los grupos son grupos de empresas del mismo sector que se reúnen para compartir experiencias, tratar de buscar soluciones comunes y se reúnen en torno a un asesor especializado, que en general son agrónomos, que, que un poco facilitan ese intercambio de información y además recopilan anualmente una serie de indicadores económicos y productivos de las empresas de cada grupo. Hay superficie de cultivo, el rendimiento, los costos, toda esa información se rellena en una planilla Excel y se manda a Fucrea, ¿no? Entonces hay, eh, hay 500 empresas organizadas en 5 sectoriales, son como 40 grupos, y esa información se gestionaba en planilla Excel que iban y venían por mail. Entonces la dirección de Fucrea identificó que eso estaba bloqueando un poco la valorización de los datos, porque era muy difícil tener un lugar central donde estuviera la información y era muy difícil de gestionar la información. Además hay un desafío que es que la organización tiene un esquema de autorización un poquito particular, pues la información es sensible y no cualquiera puede ver todos los datos. Eh, los productores solo pueden ver las gestiones de sus empresas, los asesores solo pueden ver la información de sus grupos, los coordinadores pueden ver todo, pero, pero esto es al ser datos personales, no son personales, pero son datos sensibles, hay que reflejar las reglas de la organización para, para asegurarse de que cada usuario solo vea los datos para los que está autorizado. Además hay un tipo de usuario que es el usuario administrador que gestiona solo los datos identificatorios de los productores, los nombre, apellido, la edad, la fecha de nacimiento, el, las empresas que tienen, además eh, hay un montón de procesos administrativos que se hacen base a esa información que no tiene que ver con los indicadores de gestión. Entonces, la herramienta necesita tener diferentes perfiles que pueden hacer distintas cosas en el sistema y pueden acceder a, a, a registros distintos en la base de datos. Entonces, esto es un esquema de la solución. Los datos están almacenados en una base de datos relacional, Postgres. Se accede a través de una aplicación web implementada en Node.js, en un framework que se llama Express, que a su vez tiene una API y hay una serie de dashboards Shiny que consumen esa API. Hay un dashboard para cada tipo de usuario. Todo eso va a través de un proxy reverso que gestiona la parte del encriptado de TLS y SSH y en realidad esto está en una red cerrada y todo el tráfico pasa por el proxy. Entonces ahora voy a mostrar acá, esta es la plataforma. Esto es un ambiente de desarrollo, entonces hay pocos datos.
pero por ejemplo acá puedo ver los usuarios. Hay un productor que se llama Juan Productor, tengo el correo, lo puedo ver acá. Esta es la empresa que tiene asociada. Estos son los grupos, acá los tengo listados. Estos son los asesores. Puedo crear asesores. Puedo ir al grupo y puedo editar el grupo y cambiarle el asesor. Ahí cambié el asesor. La empresa tiene asociada a un productor, que como hay solo un productor en esta base de datos, solo puede ser él, pero acá se gestiona la parte más administrativa del sistema. Y este es un dashboard Shiny al que me conecto como productor, por ejemplo. Me puedo conectar acá. Y acá el productor se conecta y está viendo sus datos, ¿no? Esta es su cuenta, su empresa, su grupo. Y estos son los datos de la superficie del último año comparada con su grupo. Cómo evolucionó en el tiempo. Puedo descargar los datos. Puedo seleccionar otros indicadores. Pero veo esta es la evolución de la empresa de Juan Productor. ¿Sí? Entonces la puedo comparar con el resto de las empresas de mi grupo. Y si yo entro con otro usuario, voy a ver los datos de ese usuario comparado con su grupo. Bueno, este es el esquema, el diagrama de entidad-relación de la aplicación. ¿Sí? Tengo gestiones, empresas, usuarios y grupos. Si estamos, en general en el mundo de R estamos acostumbrados a ver los datos todos en una tabla sola, que es un data frame, porque es lo que precisamos para hacer análisis. Pero en las bases de datos cada entidad se guarda en una tabla separada con sus atributos. Y las tablas tienen columnas que apuntan a filas de otras tablas. ¿Sí? Por ejemplo, cada gestión pertenece a una empresa. Entonces, la tabla gestiones tiene una columna donde se almacena el identificador de la empresa a la que pertenece esa gestión. Entonces, esa relación entre empresas y gestiones, entre empresas y grupos hay una relación, y entre empresas y usuarios hay una relación, entre grupos y usuarios también hay una relación. Entonces, las consultas para obtener datos de las gestiones, hacemos las consultas de SQL que recorren esas asociaciones. Yo, para saber las gestiones que puede ver un usuario, necesito el ID del usuario, ver las empresas de las que, si es un productor, tengo que mirar, bueno, cuál es tu empresa, y recorro la asociación hacia gestiones y traigo las gestiones de esas empresas. Para los asesores recorro otra relación, que es la relación entre empresas y grupos. Porque si yo soy un asesor, necesito ver todos los grupos, ver el grupo de ese asesor, todas las empresas de ese grupo, y traigo las gestiones que están asociadas a empresas de ese grupo. Además, esto va a estar en un servidor web, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que va a llegar una consulta, va a llegar una solicitud al servidor, y el servidor va a devolver la información que el cliente está solicitando. Ahí es donde entra Node, Express y SQLize. ¿Sí? Node me permite tener objetos que representan la solicitud del cliente y la respuesta, ¿no? Entonces acá tengo una función que tiene un objeto request. Entonces yo del request tengo el ID del usuario. ¿Sí? Saco el ID del usuario y se la doy a esta función que la programé yo en Node, que me va a traer todas las gestiones que puede ver ese usuario. ¿Cómo está implementada esa función? Y bueno, esa función recibe como argumento el ID del usuario, consulta en la base de datos el usuario que tiene ese ID, lo pone en la variable user, mira el tipo. Si el tipo es coordinador, va a devolver todas las gestiones. Si el tipo es asesor, hace esta consulta, que esto es
es JavaScript que se traduce a SQL, pero básicamente lo que dice es tráeme todas las gestiones donde el grupo tiene el ID asesor igual al ID que me están pasando a la función. Si el perfil tipo es un productor, tráeme todas las gestiones donde la empresa tiene el atributo productor ID igual al ID que me pasó el cliente de la función. Entonces esto me permite customizar un poco más la lógica con la que pido las gestiones. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Necesito que el cliente sepa su ID, ¿no? Entonces, para eso, si yo estoy en un navegador y entro al sistema, cuando me logueo, le envío mis credenciales y me están devolviendo mi ID. Esta es la función que hace eso. Cuando yo envío una solicitud a la URL login, el servidor arma un objeto que tiene el ID y el perfil y el tipo de perfil y el nombre de usuario y me lo devuelve en lo que se llama un token. Entonces el navegador tiene el token. Entonces cada vez que envía otra solicitud, en ese token figura el ID del usuario y el tipo del usuario. Entonces esta es la forma en la que un navegador se puede conectar de forma segura con un servidor. Esto con el paquete HTTR se puede hacer en una sesión de R. Entonces yo no solo lo puedo hacer desde un navegador, sino que lo puedo hacer desde una sesión de R. Voy a tener un nombre de usuario. Tengo el password cargado en la memoria, que no quiero que lo vean por razones de seguridad. Y acá, con el paquete HTTR, hago uso post que manda, esta es la dirección del servidor, le paso el usuario y la contraseña y me va a devolver lo que se llama un token, que es, ahí tengo la respuesta del servidor. Y si yo tengo el token que está encriptado, si lo desencripto, decodificada, tengo el ID, el tipo de usuario y el usuario. Entonces, cada vez que haga otra solicitud al servidor, el servidor ya sabe que yo soy el usuario 1. Entonces, sabe qué gestiones me puede enviar. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que hace la aplicación Shiny. ¿Sí? Que ya les mostré. Ahí lo que hice cuando me logueé es básicamente esto que pasó acá. Entonces, el servidor ya sabe que yo soy Juan Productor y me da los datos de Juan Productor. Bueno, ahora que más o menos entendemos las distintas herramientas y tecnologías que necesitamos para esta solución, quiero comentarles un poco de cómo Docker las pone todas juntas a trabajar. La idea de Docker es encapsular todas las dependencias de una aplicación en un solo objeto o en varios objetos que tienen todo lo que necesita para que esa aplicación corra. Eso se llama un Docker, una imagen de Docker. ¿Sí? Es todas las dependencias que necesita mi aplicación para correr. Los contenedores de Docker son los procesos que yo inicio en base a esas imágenes. Entonces, con lo que se llama un Dockerfile, yo creo una imagen customizada.
¿Qué hace? Parte de una imagen oficial, esta es una imagen de Shiny, que tiene más o menos las dependencias más comunes de Shiny. Obviamente que para correr Shiny voy a necesitar tener eh, voy a precisar tener el paquete Shiny, voy a precisar tener el Tidyverse probablemente. Además le voy a querer agregar algunas cosas mías. Por ejemplo, yo acá instalo el paquete Forcats, que lo uso para una de las gráficas. Y acá lo que hago es copiar mi código adentro de la imagen. Para que la imagen tenga mi código Shiny. Entonces, esa imagen va a ser un objeto que va a tener todo lo que yo necesito para correr mi aplicación. Va a tener todas las dependencias, Shiny, Forcats, y además va a tener mi código Shiny. Entonces, cuando yo cree un contenedor en base a esa imagen, ese contenedor va a tener todo disponible para ejecutar mi código. ¿Sí? Y eso es lo que se puede ver acá. Si yo ejecuto el comando docker container ls, estos son todos los contenedores que están corriendo en mi sistema. Estas son las imágenes en base a las que corren. Y cada uno es un proceso que está corriendo. Por ejemplo, este es el proceso Shiny al que se conecta el cliente cuando entra a el dashboard. Bueno, ahora lo que quiero hacer es hacer un cambio pequeño en el dashboard para que vean cómo es el flujo de trabajo. Yo tengo en mi IDE, uso Secure App, que es de Shiny Manager, configurado. Y en mi IDE está configurado en inglés. Y el contenedor que están dando está configurado en español. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer el deploy de ese cambio? Lo que tengo que hacer es identificar el contenedor que está corriendo, que es este. Lo tengo que parar. Entonces no está más corriendo, no lo puedo ver más. Lo tengo que eliminar. Tengo que recrear la imagen. Y tengo que volver a prender el contenedor. Y ahora aparece en inglés. Bueno, hasta ahí la presentación. Quedó un poquito apurada porque es bastante material y cada tecnología se podría entrar mucho más en detalle, ¿no? Pero esto es un panorama de todas las herramientas y la importancia que tiene Docker para todo esto, ¿no? Que si hubiera que configurar un servidor para cada herramienta, precisaríamos equipos mucho más grandes y de infraestructura. No entró la parte de producción porque me quedé sin tiempo. Me hubiera gustado hablar de cómo funciona todo esto en AWS, pero bueno, es imposible cubrir todo en 20 minutos. Así que